Vamos entonces con la experiencia significativa, enseñanza etnoeducativa y cátedra de estudios afrocolombianos, Museo Afromóvil, a cargo del magíster Elías López Torres. Elías López Torres, licenciado en Etnoeducación de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogado de la Corporación Universitaria Americana, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad de Rioja, España, especialista en Gerencia de Instituciones Educativas de la Universidad del Tolima. Actualmente es consejero en la Secretaría de Cultura de Medellín en el sector de Patrimonio en representación de las etnias. Las autoridades étnicas afrocolombianas negras, raizales y palenqueras lo eligieron como comisionado pedagógico departamental en Antioquia en el 2022. Con el proyecto innovador del Museo Afromóvil, fue nominado en la 5ª versión a los premios Changó en el año 2022. Por su labor de docente, obtuvo el reconocimiento Maestro para la Vida, otorgado por la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia en el año 2020. Ganó la distinción Visión por anticiparse al futuro con ideas empresariales viables y sostenibles en el tiempo, de la Corporación Ayuda Humanitaria y la CHF Internacional Colombia en el año 2010. Es el creador, administrador y representante legal del primer museo con temáticas afrocolombianas y africanas de Medellín, en el Valle de Aburrá y Antioquia, Museo Afromóvil. Educador en ejercicio con más de 12 años de experiencia y actualmente trabaja como docente en el municipio de Medellín. Bienvenido. Buenos días. Un saludo especial a todas y a cada una de las personas que están presentes, colegas, docentes, estudiantes y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Algunos de los temas que vamos a ver en esta presentación son el contexto de las etnias, aborígenes nativas y afrocolombianas en la ciudad de Medellín, algunas normas internacionales y nacionales que fortalecen, favorecen y le dan la viabilidad a este tipo de proyectos, este tipo de actividades como es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación. Algunas normas de derecho propio, evidencias de discriminación en instituciones educativas y de seres humanos, de personas en diferentes contextos, propuestas del Museo Afromóvil para combatir o contribuir o aportar un poco a disminuir esa discriminación racial y étnica en la ciudad de Medellín. También vamos a mirar algunos recorridos, algunas actividades que se han presentado, que se han hecho con dicho museo y también las conclusiones de la propuesta o de esta alternativa pedagógica para la ciudad de Medellín, Colombia y quizás internacional también. Entonces, entrando en materia, vamos a mirar un poco sobre la presencia histórica de las diversas etnias en la ciudad de Medellín. Medellín, previo a su proceso de configuración como ciudad, fue un territorio étnico con presencia de varias culturas, de varias etnias, aborígenes o nativas, como fueron los aburrá, los nutabe, y también grupos africanos y afrodescendientes en este territorio que conocemos pues como Medellín. Posteriormente, a raíz del proceso de convivencia de diferentes culturas, se ha generado en la ciudad una dinámica que ha fortalecido su diversidad. Esta diversidad ha sido invisibilizada por muchos y antes de generar riqueza ha propiciado la continuación de procesos de segregación o discriminación, también el racismo. Caracterización demográfica desde lo étnico en la ciudad de Medellín. Según el DANE del Censo Nacional de 2018, nos dice que las comunidades o poblaciones afrodescendientes en este territorio son casi el 12%.
Es decir, hoy en día el distrito de Medellín cuenta con un promedio, porque sabemos que dicho conteo del DANE estuvo en mucha discusión, pero por ahora lo vamos a decir desde lo oficial, aproximándonos un poco, o digamos promedio, porque estamos diciendo que somos más. En Medellín, la población afrodescendiente, 236.000 personas, 236.000 personas. Vamos a seguir. Vamos allí, ¿listo? En Medellín viven más de 6.000 personas aborígenes o nativas, indígenas, representadas en 36 pueblos diferentes y agrupados en 8 cabildos indígenas. Bueno, en cuanto al marco normativo, profesor Víctor Hugo adelantó un poco en esta materia de las normas. Tenemos desde lo internacional que, por ejemplo, la OIT, tenemos las normas de la Declaración de los Derechos Humanos, la OEA, desde 1948. Lo que le decía de la OIT, el convenio 169, que esta es una prerrogativa trazada en sus artículos específicos, el 13 y el 14. Tenemos también la decisión andina 351 de 1953. También tenemos el bloque de constitucionalidad que acoge estas normas y las trae pues para que sean aplicables aquí en nuestro territorio. Algunos de los artículos son, en la Constitución tenemos el artículo 4, el artículo 8, entre otros. También el artículo 7, el 9 y algunas leyes interesantes como la ley 70 del 93, esta ley valiosa e interesante. Todavía sabemos que hay muchos artículos que están sin reglamentarse. Tenemos la ley 21 de 1991, es una ley de derecho propio. Ley 2158 del 2021, la ley que le da viabilidad para que podamos, como comunidades, pueblos ancestrales afro, tener el monopolio de esta bebida recreativa como es el biche. La ley 357, ley 115 del 94, esta ley es la que trae la educación para aplicar a las instituciones educativas en todas sus diversas etnias y culturas. También tenemos los decretos. El decreto 804 habla propiamente de lo educativo. El decreto 1122 del 98 habla propiamente de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde este dice que todas las instituciones educativas públicas y privadas del país deben de implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También tenemos jurisprudencias, algunas sentencias, la sentencia T556, sentencia C461 del 2008, todas estas sentencias son de la Corte Constitucional. Marco normativo y seguimos con el marco normativo y el derecho propio. También tenemos algunos documentos que son muy importantes, que son valiosos y que a veces no nos apoyamos en ellos pues para exigir o implementar nuestros intereses como la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Tenemos el Plan Nacional de Cultura 2022-2032, el PEX, Patrimonio Cultural Inmaterial, el PES, Plan Especial de Salvaguardia de los Saberes asociados al tema de la partería, saber ancestral propio de nuestras comunidades que todavía se da y se sigue practicando. Esto es lo que he dicho, es normas desde lo nacional, pero también tenemos unas normas del ámbito local como es departamental y lo municipal.
Y entonces en lo departamental tenemos la ordenanza 10 del departamento de Antioquia, por la cual adopta la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las comunidades negras o afrodescendientes en el departamento de Antioquia. Ya en el ámbito municipal, hoy distrital, tenemos Medellín, me refiero a Medellín, tenemos algunos acuerdos, por ejemplo, el Sistema Municipal de Planeación 2020-2029, tenemos el Acuerdo 56 de 2015. También tenemos el Acuerdo 03 de 2016. Todos hacen referencia a implementar la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos en la ciudad de Medellín y para con las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Tenemos el Acuerdo 028 también, el Acuerdo 085 de 2018. Bueno, vamos a mirar algunos casos de racismo que se dan en la ciudad de Medellín. Claro que el país y otras regiones diferentes a Medellín y Antioquia no es ajeno a esta realidad, pero hay que decirlo y hay que mostrarlo porque a veces en los medios no todo el mundo lo ve o lo mira como debe ser. Interesante traerlo hoy pues acá a este ámbito pedagógico y académico. Entonces, allí ustedes pueden leer, esto lo sacó allí un medio radial muy conocido, ¿sí? Caracol Radio dice, esto es de 2020, reciente, ¿no? Dice así, algunos días se conoció un indignante caso de racismo en Medellín, donde una persona no dejó ingresar a su casa a la manicurista Elizabeth Mosquera, solo porque era afro. Entonces, pues, allí nos queda para que reflexionemos un poco. Entonces, debe ser que cuando pidió el servicio, no se percató de que esta persona realizaba ese oficio, ese arte tan interesante, importante del día a día de nosotras las personas y de los seres humanos, ¿no? Entonces, ese que llegó de sorpresa. Pero bueno, estamos preparados en todas las profesiones, artes y oficios para poderlas desarrollar como debe ser. Afortunadamente, por X o Y motivo, pues esto se hizo visible y los casos que no se hacen visibles también quizás son muchos, ¿no? Ya ustedes pueden leer en pantalla, termino de leer. Esta situación llegó a la personería, quien manifestó que a la mujer se le deben restablecer sus derechos y en la ciudad no existen rutas claras para atender este tipo de casos. Muy lamentable, Medellín es pionera y comienza muchos procesos, los inicia a diferente de otras ciudades del país y en esto, ¿qué pasa? Estamos quedados. Seguimos. Otro caso de discriminación. Lo titulan otros medios nacionales como el Colombiano y Caracol. Dice, alarmante, este es en los colegios. Alarmante, en los colegios de Medellín hay racismos y problemas de discriminación. Vale decir que esto se dice y se sabe porque hizo la Personería de Medellín un estudio en las instituciones educativas de esta ciudad donde le consultaba, le preguntaba, tipo encuesta a los estudiantes sobre estas temáticas del racismo y la discriminación, ¿sí? Entonces, repito, alarmante, ¿cómo lo titula este medio, el Colombiano? Alarmante. En colegios de Medellín hay racismos y problemas de discriminación. Qué interesante que lo hayan dicho. Así lo reveló una encuesta de la Personería entre los personeros estudiantiles de 41 instituciones educativas de la ciudad. Esto nos da a entender que es una muestra, porque Medellín sabemos que tiene 259 instituciones educativas públicas, sin mencionar pues las privadas. 259 instituciones más sus diversas sedes. Frente a este mismo caso, lo titula Caracol Radio, dice,
El 70% de las instituciones analizadas en Medellín no tienen rutas contra el racismo. Entonces allí, colegas docentes, directivos docentes, rectores y coordinadores, esto también nos toca a nosotros para que vamos exigiendo y reflexionando más sobre esta situación que no es de ayer ni de hoy, que se está presentando en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y algo interesante que nos dice este medio y el estudio que realizó la Personería de Medellín es que lo más grave es que en algunos colegios el protocolo de violencia social, perdón, los protocolos de violencia sexual es el mismo que se aplica para la discriminación étnico-racial. Entonces, nos hace falta allí ese protocolo o esa ruta de atención, ¿no? Hay que trabajarle a eso. Ahí tenemos pues otro caso de racismo muy fresquito, precisamente de este mes, está calientico, bien fresco. Ahí lo podemos mirar. Este medio de comunicación lo que dice, imperdonable, a Carlos lo mataron por ser negro. Para trabajar un poco sobre estas temáticas, para visibilizarlas, para prevenirlas, es allí donde nace la propuesta del Museo Afromóvil. El Museo Afromóvil entonces quiere contribuir a mejorar esta situación. Entonces nos dice, propuesta pedagógica con el Museo Afromóvil para fortalecer e implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación en Medellín, Colombia, el país, y por qué no fuera del país también, para sensibilizar a otros países latinoamericanos y más allá, donde estamos hablando el mismo idioma sobre estas temáticas. Entonces voy a contarles un poco sobre esta alternativa del Museo Afromóvil. Su génesis nace la idea en el año 2019 y desde ahí comenzamos pues a recoger diferentes objetos y piezas. Luego más adelante hace su primera exposición durante 2 semanas en la institución educativa El Playón, la ciudad de Medellín. Allí atendimos el 80% de la comunidad educativa, padres de familias, estudiantes. De hecho, también se hizo partícipe allí el Comité Operativo de Rectores en dicha institución, que coincidió esa actividad con lo del museo. Decirles que el museo está legalmente constituido desde su registro en Cámara de Comercio, reconocido por el Ministerio del Interior y también en el Ministerio de Cultura. Es un proyecto particular que realiza servicios sociales y afropedagógicos sin ánimo de lucro. Como les había dicho, pretende cautivar varios sectores, el sector turístico, sector cultural y el educativo propiamente dicho. ¿Cómo funciona este museo? Este museo funciona de manera móvil e itinerante. ¿Cuáles son sus objetivos? Visitar diversos sitios específicos de la ciudad de Medellín, Antioquia y Colombia, presentando las diversas secciones del museo, haciendo recorridos guiados o autónomos en sus exposiciones para visibilizar los múltiples aportes que han hecho las etnias afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en la construcción de este país, de este territorio que hoy conocemos como Colombia. En su objetivo específico, ejecutar nuevas propuestas pedagógicas desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación. Como les decía, pues para prevenir la discriminación étnica, escolar y en otros tipos de espacios que visitemos en la ciudad. Otro objetivo, reivindicar y visibilizar y reivindicar las construcciones de las contribuciones de las etnias africanas y afrocolombianas, nativas y aborígenes en la construcción de Colombia.
Impactar diversos sectores, el educativo y el cultural, como decía anteriormente, para compartir y construir conocimientos por medio de piezas físicas, audios, documentos y demás, acompañados de la tecnología actual. Compañeros, si nos colaboras allí dando un vistazo a lo que es el museo en sus diferentes piezas y objetos. Vale decir que todas las piezas y objetos de este museo las tenemos físicas. Hemos tomado foto a la mayoría por sistemas pues de nuestras actividades, que hay espacios que no se acomodan para los objetos físicos, entonces llevamos algunas fotos para hacer presencia y no dejar de prestar el servicio. Allí esta presentación que tenemos del museo se hizo en compañía del sistema de bibliotecas del municipio de Medellín, y ahí esta presentación la teníamos en la biblioteca La Ladera, la cual permaneció allá en promedio de un mes. Si no está por ahí en la foto, pero sí parece de manera física. Sí está, lo tenemos. Si interesante su aporte, su idea. Si hay alguna pieza que usted tenga, nos las pueda donar, vender, se la recibimos, o si sabe que falta otra, también le recibimos la propuesta para incluirla, porque estamos en ese proceso de construcción. Puede seguir avanzando hacia abajo. Como le digo, una corporación sin ánimo de lucro, recursos propios, estamos con financiación de créditos, entidades financieras. Muy bien, para ir a las instituciones es muy fácil, me contactan, aquí al finalizar la presentación aparecen los datos. Decirles que, como le repetía y le decía al comienzo, le repito, perdón, la institucionalidad no ha apoyado la construcción de este proyecto. Hemos tocado puertas y ha sido difícil, bastante complejo, ha sido todo con recursos propios. Lo que usted dice es totalmente cierto, pero no hemos tenido apoyo
De hecho, han tomado nuestros servicios en algunas ocasiones y ha tocado ir gratuitamente. Ha tocado ir gratuitamente porque dicen que no tienen, que no hay, que una cosa, que la otra. Pero bueno, lo más importante es nosotros mostrar y decir que existimos y estamos allí. En las instituciones educativas no tienen presupuesto para invertir en la cátedra de estudios afrocolombianos. El municipio como tal tampoco tiene esos recursos, o si los tiene no se ven reflejados. De hecho, debo decirles que he recibido muchas propuestas de docentes a lo largo y ancho del municipio de Medellín, del distrito de Medellín, perdón, pero cuando le decimos lo básico, lo que se requiere para llevarlo, este museo necesita tener sus piezas bien, con una buena envoltura, el transporte, el cargue, el descargue, entre otros gastos básicos, entonces nos dicen no tenemos, no se puede, ¿sí? Las fotos que miraron hacen parte pues de diferentes secciones. Tenemos la sección de música, sección de minería ancestral, la sección histórica, como es la de héroes y heroínas, ¿sí? Y en algunas son muy pocas, porque como les digo, estamos en construcción. Entonces, de cada cosa tratamos de tener, o de cada temática, tener allí unos referentes, así sean mínimos, y poco a poco irlo fortaleciendo. Listo, seguimos, la dejamos allí, porfa. Ahí tenemos la primera exposición que este museo realiza, como les dije en un comienzo, en la institución educativa del Playón. Ahí tenemos estudiantes de preescolar. También allá tenemos algunos directivos docentes que estuvieron en el comité operativo y allí pues se hicieron presentes y lo observaron. Esto pertenece al núcleo educativo 915, la zona nororiental de Medellín. Esta actividad se realizó, como les decía, con la mayoría de los miembros de la institución educativa y comunidad educativa. Esta es una exposición interesante que hicimos el año pasado, ¿no? Aquí tenemos algunas presentaciones, pocas, más que todo del año pasado y de esta. Quisimos traer las más recientes. Lo hicimos en la alcaldía de Bello. Ahí alcanzan ustedes a leer, pues, esa intervención tan interesante que hubo allá de estudiantes, varios colegios y funcionarios de las instituciones educativas y funcionarios, perdón, del municipio de Bello. Ahí están mirando ustedes las imágenes. Acá, cuando estuvimos en la biblioteca La Ladera, con personas en situación de calle, pero en el proceso ya de rehabilitación, allí nos acompañaron, se hizo la charla, el conversatorio con ellos, la cual salieron pues muy motivados y les gustó bastante. Como alcanzan a ver, nuestro proyecto, esta propuesta llega a diferentes públicos sin límite de edad, etnia y credo. Como les decía hace un momento, Medellín tiene 229 instituciones educativas y desde el ámbito nacional se tiene un proyecto de construir el Museo Afronacional. En Medellín, de esas 229 instituciones educativas que existen, la coordinadora y los encargados de la educación en Medellín eligieron este proyecto para que trabajaran los jóvenes estudiantes aportando sus ideas en la co-creación de este Museo Nacional Afro que va a quedar en Cali desde nuestra institución educativa del Playón y con estudiantes de instituciones cercanas, estudiantes más que todo afro. Allá nos acompañaron docentes y algunos rectores de instituciones y los mismos estudiantes de institución educativa Asia Ignaciana, la institución educativa Finca La Mesa, la cual se hicieron actividades, proyectos y demás para en este proyecto recoger insumos y fortalecer dicho museo. Bueno, ya me dicen que el tiempo apremia, entonces y nos falta bastante. Seguimos. Aquí estuvimos en Girardota, haciendo pues también exposiciones. Esto fue el año pasado en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Aquí estuvimos en la institución educativa Dinamarca con estudiantes, docentes y demás.
Acá estuvimos en el hall de la Gobernación de Antioquia, en el primer piso, conmemoración del Día de la Afrocolombianidad también. Ahí nos acompañó a pesar de que el evento fue para visitantes, quienes llegaban allí pues a la institución, a la gobernación, que llegaban a hacer sus diligencias, también se presentó el doctor Fernando Callejas con su grupo de estudiantes y padres de familia que los acompañaban. Entonces fue una actividad bastante nutrida y muy interesante. Por esta actividad también fuimos nominados como proyecto innovador en la afrocolombianidad, en lo etnoeducativo, a los premios Changó. Recientemente estuvimos en la institución educativa Yarumitos del departamento de Antioquia, municipio de Barbosa. Allí pues miran a los estudiantes participando en los conversatorios. Decirles que nuevamente nos invitó el proyecto Museo Afronacional a la ciudad de Quibdó, en la Biblioteca Arnoldo Palacios, para que hiciéramos presencia manifestando esta experiencia y también estando en una exposición que hacía el Museo Nacional con nuestra pieza del Museo Afromóvil. Entonces allí la pueden ver, está el doctor William López y mi persona, y al lado se encuentra una de las piezas que tenemos en el museo. Estuvimos allá en una juntanza. Esta exposición del Museo Nacional se llamó Hitos de Libertad. Entonces nuestro Museo Afromóvil estuvo al lado de exposiciones y piezas del Museo Nacional. Decirles que el Museo Nacional cuenta con muy poco contenido, con muy poca documentación sobre lo nuestro. Allí estamos en la exposición Hitos de Libertad, las que le decía ahorita. Bueno, vamos con las conclusiones. Estas conclusiones, decirles, conclusiones o sugerencias, que se debe aplicar buenas prácticas para favorecer las etnias en Medellín, ya que han contribuido en el proceso de consolidación de ciudad desde sus orígenes. Medellín debe apoyar y fortalecer el Museo Afromóvil, que vaya a sus diversos espacios, temas culturales, a las instituciones educativas públicas y privadas. El Estado y la sociedad las deben valorar y reconocer como sujetos de derecho. También se requiere urgente la construcción y divulgación de una ruta legal y pedagógica para intervenir los casos de discriminación étnico-racial en las instituciones educativas de Medellín, que no siga ocurriendo, o para bajar esos índices que nos mostraban el estudio que hizo la Personería de Medellín en cuanto a discriminación en las instituciones educativas. La Secretaría de Educación y las instituciones educativas deben priorizar múltiples recursos, los económicos, locativos, humanos, entre otros, para la aplicación práctica y categórica de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Etnoeducación en las instituciones educativas públicas y privadas. Decirles que las privadas también tienen la obligación, como lo manifesté al comienzo, también han requerido nuestro servicio y no hemos podido llegar a ellas porque no cuentan con el presupuesto. Las comunidades educativas, docentes, estudiantes y otros deben exigir la aplicación e implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Respetuosamente les sugiero que se apoyen en uno de mis videos, donde allí doy algunos tips cómo exigir sin temor a duda sobre esta temática de la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por... ¿Qué no pasa? Allí tienen los que necesitaban los contactos, allí los podemos ver. Muchísimas gracias. Si alguno me lo requiere, pues allí tenemos los datos. Muchas gracias.